pensaron que era un castillo. Era un matadero disfrazado de piedra. A la sombra de las montañas de los Cárpatos, donde la niebla se aferra a las piedras antiguas y los gritos olvidados todavía resuenan en pasillos huecos, se encuentra una fortaleza que alguna vez ocultó uno de los secretos más oscuros de la historia. Durante más de 30 años, las jóvenes campesinas ingresaron a través de sus puertas, el trabajo prometido, la seguridad, un futuro. La mayoría nunca fue visto de nuevo. Detrás de esas paredes frías vivían a una mujer protegida por la riqueza, la ley y el miedo, una mujer noble cuya crueldad redefiniría el mal. La condesa Elizabeth Valle de Ext, nacida en una de las familias más poderosas de Hungría en 1560, usó su título como arma y su patrimonio como campo de caza. En una época en la que nobles gobernaban como dioses sobre siervos, explotó todos los escudos legales para disfrutar de horrores que aún desafían la comprensión. Los testimonios que surgieron del rorteo del castillo son pesadillas talladas en la historia, cámaras de tortura con herramientas de hierro, heladas de muerte y los cuerpos destrozados de chicas con marcas de mordedura humana. Como si su asesino no solo las atormentara, ella alimentó con ellas. Y durante décadas, el mundo permaneció en silencio. Los padres no se atrevieron a preguntar. Las autoridades se negaron a ver. La ley que debería haber protegido al inocente se convirtió en su armadura. ¿Qué tipo de mujer convierte el privilegio en una licencia para matar? ¿Era realmente la condesa de sangre que se bañó en sangre virgen para preservar su juventud? ¿O una víctima de la codicia política y la propaganda? En 1610, después de años de susurros, el rey finalmente abrió las puertas. Lo que los investigadores encontraron dentro, sacudirían el reino hasta su núcleo. Sin embargo, incluso cuando se enfrentó a evidencia abrumadora, la ley que le permitió los crímenes también la protegió de la justicia. Si bien sus álbumes enfrentaron tortura y ejecución, la condesa misma nunca fue juzgada formalmente, su sangre noble demostró ser más gruesa que la sangre de sus víctimas. Y simplemente estaba confinada a su castillo hasta que la muerte la afirmó 4 años después. Esta es la historia de cómo la ley feudal creó un depredador perfecto. Cómo la jerarquía social permitió el horror sistemático y cómo el nombre de una mujer se vinculó para siempre con la oscuridad. Es una historia que nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre el poder, el privilegio y el precio pagado por aquellos que la sociedad considera prescindible. La Hungría de Elizabeth Bea era una tierra dividida entre los imperios donde los turcos otomanos presionaban desde el sur y la influencia de Habsburg invadieron el oeste. El reino de Hungría a fines del siglo XVI existió en un estado de guerra perpetua, creando una sociedad donde la violencia se normalizó y la vida humana tenía diferentes valores dependiendo del nacimiento. Este fue el mundo que dio forma a la mujer que se convertiría en la sangre. La familia Báthory se encontraba entre las dinastías más influyentes del este de Europa. Habían producido reyes, príncipes y héroes de guerra que defendieron al cristianismo contra la expansión otomana. El tío de Elizabeth, Esteban Valle, gobernó como rey de Polonia y gran duque de Lituania. Su familia controlaba vastos territorios, comandaba ejércitos privados y se movía en círculos donde el poder era absoluto y la responsabilidad prácticamente inexistente. Nacida en 1560 en el asiento familiar en Aerbau, Elizabeth ingresó a un mundo donde su estatus elevado nunca fue cuestionado. El sistema feudal que gobernó la sociedad húngara creó jerarquías rígidas donde los nobles poseían derechos que parecían tiránicos para los estándares modernos. Podrían administrar justicia en sus tierras, incluida la pena capital, sin supervisión de los tribunales reales. Los serfs eran propiedad en todo menos nombre, atados a la tierra y sujetos a los caprichos de su señor. La infancia de Elizabeth coincidió con algunas de las horas más oscuras de Hungría. La batalla de Mohács en 1526 había destrozado la independencia húngara, dividiendo el reino en 3 partes. La región central cayó bajo el control otomano. Occidente se convirtió en parte del dominio de los Habsburgo y solo Transilvania mantuvo semi-independencia bajo príncipes húngaros.
Esta fragmentación debilitó la autoridad central y fortaleció a los nobles locales que se convirtieron en leyes en sí mismas. La joven Elizabeth recibió una educación excepcional para las mujeres de su época. Ella hablaba con fluidez húngaro, latín, alemán y griego. Las cuentas contemporáneas la describen como inteligente, carismática y profundamente consciente de su posición privilegiada. A los 11 años, estaba comprometida con Ferenc Nadasdy, vástago de otra familia poderosa en una alianza política que uniría a dos de la mayor fortuna de Hungría. La sociedad que Elizabeth habitó fue uno de los contrastes extremos. Mientras nobles vivían en lujo, discutiendo la filosofía y el arte de puesta en marcha, los campesinos soportaban condiciones apenas por encima de la esclavitud. Las guerras turcas habían devastado el campo, creando oleadas de huérfanos y familias desplazadas. Las jóvenes campesinas a menudo buscaban empleo en hogares nobles como su único escape de la inanición. Esta desesperación creó un suministro constante de víctimas vulnerables para aquellos inclinados a abusar de su poder. La agitación religiosa agregó otra capa de complejidad a esta era violenta. La protesta ant-reformación había barrido a través de Hungría, dividiendo familias y comunidades. La familia de Elizabeth incluía miembros católicos y protestantes, reflejando las tensiones religiosas que caracterizan el periodo. Algunos historiadores sugieren que los conflictos religiosos pueden haber jugado un papel en su eventual caída cuando los católicos Habsburgo buscaban debilitar a los nobles húngaros protestantes. El marco legal de Hungría feudal creó un entorno donde los crímenes nobles contra los plebeyos rara vez enfrentaban castigo. El concepto de gran justicia le dio a lords el derecho de ejecutar serfs por varios delitos. Mientras que técnicamente sujeto a la autoridad real, los nobles en la práctica operaban con una autonomía casi completa en sus propiedades. Este sistema diseñado para mantener el orden en un reino descentralizado, en cambio, permitió el abuso sistemático por aquellos lo suficientemente potentes como para explotarlo. Elizabeth se casó con Ferenc Nadasdy en 1575 cuando tenía 15 años y él tenía 20 años. Conocido como el Caballero Negro de Hungría por su brutalidad contra las fuerzas turcas, Ferenc a menudo estaba ausente en las campañas militares. Estas ausencias dejaron a Elizabeth como la única autoridad sobre sus vastas fincas, incluidos Castle-Sárvar y luego Castle-Chuk. Fuentes contemporáneas sugieren que Ferenc era consciente de las crueles tendencias de su esposa, pero aprobó o se sintió impotente para intervenir. El matrimonio produjo 5 hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta, lo que sugiere que Elizabeth podría mantener una fachada de normally cuando sea necesario. Los registros judiciales y los corresponsales de este periodo pintan una imagen de un administrador de bienes competente que amplió la riqueza y la influencia de la familia. Ella administró justicia en disputas locales, administró asuntos financieros complejos y navegó por la política traicionera de un reino dividido. Sin embargo, debajo de esta chapa de noble respetabilidad, estaban surgiendo patrones inquietantes. Los sirvientes de las Stats de Nadasdy comenzaron a susurrar sobre el tratamiento de la condesa al personal joven. Las niñas que ingresaron a su servicio a menudo desaparecieron, explicadas como fugitivas o víctimas de las redes turcas siempre prensadas. Los sacerdotes locales notaron el número inusualmente alto de chicas criadas enterradas en cementerios cerca de Valle de Sedencis. Ferenc Nadasdy murió en 6004, posiblemente de una herida infectada sufrida en la batalla. Su muerte eliminó la última moderación en el comportamiento de Elizabeth. Como viuda, poseía una autonomía aún mayor bajo la ley húngara. Controló una de las fortunas más grandes del reino, comandó la lealtad de cientos de retenedores y respondió a ningún esposo o guardián masculino. El escenario estaba preparado para una escalada en la violencia que sorprendería incluso a una sociedad a la brutalidad. El castillo de Chakticher, encaramado en un acantilado de piedra caliza con vistas a los pequeños Cárpatos, se convirtió en la residencia principal de Elizabeth después de la muerte de su esposo. Su ubicación remota, defensas formidables y distancia de la supervisión real lo convirtieron en un escenario ideal para actividades que requirieron secreto.
La fortaleza había estado en la familia Baterie durante generaciones. Sus piedras son testigos de siglos de poder y privilegio. Los relatos contemporáneos describen Castle Chactic como un lugar de temor entre los campesinos locales. Los padres advirtieron a las hijas que no aceptaran puestos allí. Incluso cuando la pobreza hizo que tales advertencias fueran difíciles de prestar atención, el aislamiento del castillo significaba que lo que sucedió dentro de sus paredes permaneció oculto del escrutinio externo. En una era anterior a las comunicaciones modernas, una fortaleza remota podría convertirse en un mundo en sí mismo, gobernado solo por los deseos de su maestro. La estructura social que permitió a los supuestos crímenes de Elizabeth reflejaba patrones de abuso más amplios en toda Europa feudal. El privilegio noble creó espacios donde la ley dejó de funcionar, donde el poder se convirtió en su propia justificación. La condesa Valle no fue única para explotar estos sistemas. Ella era simplemente el ejemplo más extremo de lo que sucedió cuando la personalidad sádica se encontró con autoridad sin control. Este contexto histórico es crucial para comprender cómo alguien podría supuestamente torturar y matar durante décadas sin intervención. Elizabeth Valle no estaba operando en el vacío sino dentro de un sistema que priorizaba el noble privilegio sobre la vida humana. Las leyes destinadas a organizar la sociedad crearon condiciones perfectas para un depredador que entendió exactamente cuán lejos se extendió su protección. Los métodos atribuidos a Countess Valle revelan una mente que transformó la crueldad en el arte. Según los testimonios reunidos durante la investigación de 1610, sus técnicas de tortura evolucionaron de palizas simples a rituales elaborados de dolor que podrían durar semanas. Cada método parecía diseñado no solo para doler, sino para explorar los límites del sufrimiento humano mientras mantenía la conciencia de la víctima el mayor tiempo posible. El diseño del castillo facilitó estos horrores. Los testigos describieron una cámara de planta baja equipada con implementos de hierro, cuerdas y cadenas. Las paredes de piedra, dijeron, tenían manchas que no podrían eliminar ninguna cantidad de fregado. En invierno, las víctimas fueron despojadas desnudas y atravesadas con agua, luego obligadas afuera a congelarse en el castillo patio. Sus cadáveres congelados sirvieron como advertencias para otros sirvientes que podrían considerar la desobediencia o el escape. Uno de los dispositivos de tortura mencionados más frecuentemente era una jaula cilíndrica bordeada de picos demasiado estrechos para que la víctima se sienta o se agachara. Las niñas estaban encerradas dentro mientras la jaula se iba por encima del piso, su propio peso corporal que conducía los picos más profundos con cada movimiento involuntario. La condesa supuestamente observó estas sesiones con el interés separado de un filósofo natural que observa un experimento. Los testimonios hablan de herramientas de hierro con calefacción aplicadas a áreas sensibles, agujas conducidas debajo de las uñas y uñas de los pies, y carne rota con pinzas especialmente diseñadas. Algunas cuentas describen un trono con púas donde las víctimas se vieron obligadas a sentarse mientras se colocaban brasas en el asiento. La variedad y la sofisticación de estos métodos sugieren a alguien que había pensado considerable en la mecánica del dolor. Quizás lo más inquietante fueron los relatos del comportamiento caníbal. Múltiples testigos testificaron para ver marcas de mordida en los cuerpos de las víctimas, particularmente en caras, hombros y senos. Algunos afirmaron que el conde Est mordería trozos de carne de víctimas vivientes durante las sesiones de tortura. Ya sea impulsado por un placer sádico o una compulsión psicológica más profunda, estos actos cruzaron límites que horrorizaron incluso a los investigadores endurecidos. La selección de víctimas siguió patrones claros. Se preferían jóvenes campesinas entre las edades de 10 y 16 años, particularmente aquellas sin conexiones familiares fuertes. Huérfanos, hijas de viudas empobrecidas y niñas de pueblos distantes hicieron objetivos ideales. Fueron atraídos con promesas de posiciones como camareras o costureras, oportunidades legítimas que las familias desesperadas difícilmente podrían rechazar. Una vez dentro del castillo, escape se volvió casi imposible. La ubicación del acantilado de la fortaleza y las puertas fuertemente vigiladas atraparon a las víctimas de manera tan efectiva como cualquier mazmorra.
Los que intentaron huir fueron perseguidos por los fieles retenedores de la condesa y regresaron por un castigo especialmente severo. El castillo funcionó como un sistema cerrado donde las reglas normales de la sociedad dejaron de aplicarse. La complicidad del círculo interno de Bea revela cuán sistémico se ha vuelto dicho abuso. Sus cómodos más cercanos incluyeron Datia Sens, conocido como Dorca, una mujer mayor que supuestamente instruyó a la condesa en técnicas de tortura. Se decía que Llano Subivar, llamado Fitzco, era particularmente hábil para diseñar nuevos implementos de dolor. Estas personas formaron un pequeño tribunal de crueldad, cada una jugando roles específicos en la tortura y la eliminación de las víctimas. Los infames baños de sangre que le dieron a Elizabeth Erostuoso título siguen siendo el aspecto más controvertido de su leyenda. Según algunos relatos, ella creía que bañarse en sangre virgen preservaría su juventud y belleza. Los testigos describieron ver a la condesa emerger de tales baños con una expresión casi eufórica. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan si estas historias fueron más tarde adornos a una narrativa ya horrible. Lo que parece claro de la evidencia contemporánea es que la sangre jugó un papel importante en las actividades de Bea. Ya sea para fines cosméticos o placer sádico, supuestamente hizo que los sirvientes recolecten sangre de víctimas torturadas en vasos especiales. Algunos testimonios describen rituales donde se aplicó sangre a su piel o se consumió en pequeñas cantidades. Estos actos, ya sean reales o imaginados, contribuyeron a su transformación de la figura histórica al monstruo legendario. La escalada de la violencia con el tiempo sugiere una adicción a la crueldad que requirió una estimulación cada vez mayor. Al principio de su viudez, palizas y torturas menores aparentemente suficientes. A medida que pasaron los años, los métodos se volvieron más elaborados, las sesiones más largas y el número de víctimas aumentó. Como cualquier adicción, la necesidad de experiencias más intensas impulsó un comportamiento cada vez más riesgoso. Esta progresión finalmente condujo a la caída de Bass. A medida que aumentaba su conteo de víctimas, mantener el secreto se volvió imposible. Los cuerpos tuvieron que ser eliminados, las familias hicieron preguntas e incluso los sirvientes leales comenzaron a volar a la escala del asesinato. La misma elaboración que alimentó su compulsión también creó evidencia que eventualmente rompería la barrera protectora del noble privilegio. La naturaleza sistemática de estos crímenes habla de un nivel de organización que va más allá del sadismo impulsivo. Las víctimas fueron adquiridas a través de redes establecidas. Las sesiones de tortura siguieron patrones y cuerpos predecibles se eliminaron utilizando métodos probados. Esto no fue una violencia aleatoria, sino una operación cuidadosamente administrada que funcionó durante décadas. Comprender estos métodos no es importante por su valor sensacional sino para lo que revelan sobre la intersección del poder y la patología. Las torturas atribuidas a Bayen no fueron únicas en su crueldad. Se utilizaron métodos similares en los procedimientos judiciales en toda Europa. Lo que los hizo excepcionales fue su aplicación de satisfacción personal en lugar de fines estatales y el uso de ir contra inocentes en lugar de delincuentes condenados. La evidencia física de estos crímenes habría sido abrumadora en cualquier otro contexto. Los huesos descubiertos en los terrenos del castillo, las cámaras manchadas de sangre e implementos de tortura señalados con la muerte sistemática. Sin embargo, durante 30 años, esta evidencia fue ignorada o explicada. Los métodos de asesinato fueron menos impactantes para las autoridades contemporáneas que el desafío que plantearon a la jerarquía social. Estos relatos detallados de tortura sirven como más que curiosidades históricas. Demuestran cómo el poder no controlado puede manifestarse en la crueldad GAN. Cómo la desigualdad sistémica crea víctimas perfectas y cómo incluso los crímenes más horribles pueden normalizarse dentro de ciertos contextos sociales. Los métodos importan porque revelan la naturaleza metódica del mal cuando opera sin restricción. La primera víctima documentada cuyo nombre sobrevive a la historia fue una niña de 12 años llamada Ella Archie. Según el testimonio dado por el Undres de Elizabeth,
Elona fue golpeada tan severamente que su cuerpo tuvo que ser oculto hasta que las heridas se curaron lo suficiente como para que su muerte pareciera natural. Este patrón de ocultamiento continuaría durante décadas, con cada encubrimiento exitoso envalentonando a los condestos a extremos más grandes. Los registros judiciales de 602 mencionan una queja presentada por el reverendo Janos Ponicenus con respecto a la muerte de una joven en el servicio de Ba. La niña había sido enterrada apresuradamente sin los derechos adecuados, despertando la sospecha del sacerdote. Cuando le preguntó, le dijeron que ella había muerto repentinamente de enfermedad. Su queja formal a las autoridades de la iglesia fue desestimada después de la intervención de poderosos aliados de Valle. Esta señal de advertencia temprana fue ignorada. Establecer un precedente para la indiferencia oficial. El testimonio de Susana Barger recopilado durante la investigación de 1610 proporciona una de las cuentas de testigos oculares más detallados. Una costurera que trabajó en el castillo durante 3 años. Susana describió ver a docenas de chicas torturadas y asesinadas. Recordó a una víctima, una niña de 14 años llamada Anna Dabulia, que soportó 2 semanas de tortura creciente antes de finalmente sucumbir. La decisión de Susana de permanecer en silencio durante tanto tiempo refleja la posición imposible de los sirvientes que presenciaron estos crímenes. Quizás el testimonio más inquietante provino de un sobreviviente llamado Catarina Benica, una de las pocas víctimas que escapar del castillo con vida. Ella llevó cicatrices permanentes de su terrible experiencia. Catarina describió estar detenida en una bodega con otras 5 chicas, observando cómo fueron tomadas una por una para sesiones de tortura de las que nunca regresaron. Su escape durante una tormenta de invierno fue nada menos que milagroso, y su testimonio sería crucial para construir el caso contra Valle. Las familias de las víctimas enfrentaron un dilema agonizante. Acusar a un noble de asesinato era en sí mismo peligroso, lo que potencialmente resultaba en castigo por la calumnia. Muchos optaron por aceptar las explicaciones oficiales de las desapariciones de su hija en lugar de la retribución de riesgos. Aquellos que hablaron descubrieron que sus preocupaciones desestimadas por las autoridades no estaban dispuestas a desafiar el poder de la familia Pterie. Un caso particularmente trágico involucró a la familia Sabo, nobles menores que habían enviado a su hija Erete a servir en Castle Chaquicha como compañero de la condesa. Cuando se preocuparon por su silencio y solicitaron visitar, les dijo que se había escapado con un soldado. Meses después, un sirviente les informó en secreto que Urset había sido torturado hasta la muerte por romper accidentalmente un espejo. Sus intentos de buscar justicia fueron bloqueados en todos los niveles del sistema judicial. La complicidad de los funcionarios locales se vuelve claro en el testimonio de Benedicto de So, un notario del castillo que mantuvo registros de gastos domésticos. Admitió falsificar certificados de defunción, las causas de la lista como plaga o accidentes en lugar de violencia. Sus registros meticulosos incautados durante la investigación mostraron pagos del IME para disolver cuerpos y sobornos a los funcionarios que hicieron preguntas inconvenientes. El papel de los nobles ofertas de la condesa se extendió más allá de las paredes del castillo. Varios testimonios implicaron a los miembros de la nobleza menor en la adquisición de víctimas. Estas personas identificarían niñas adecuadas en pueblos distantes, organizarían su transporte al castillo y se asegurarían de que las familias que hicieran preguntas fueran silenciadas a través de sobornos o amenazas. Esta red demuestra cómo Noble Privilege creó sistemas de explotación que se extendieron en toda la sociedad. El testimonio médico proporcionado durante la investigación ofrece vislumbres sobre la evidencia física de estos delitos. Un cirujano llamado Benedict Borba examinó varios cuerpos exhumidos y lesiones documentadas consistentes con tortura prolongada. Sus informes detallados describen huesos rotos, evidencia de ardor y heridas que solo podrían haberse infligido deliberadamente durante periodos prolongados. Este enfoque científico para documentar la violencia fue inusual para la época y fortalece la credibilidad de las cuentas de los testigos. Los testimonios también revelan la manipulación psicológica utilizada para controlar víctimas y cómodos por igual. Los nuevos sirvientes fueron introducidos gradualmente a la violencia,
primero como testigos, luego como participantes no dispuestos. Este proceso de aseo creó una jerarquía de complicidad donde cada persona sabía lo suficiente como para ser chantajeado, pero no lo suficiente como para comprender completamente la escala de los crímenes. El miedo y la coerción unen a esta comunidad de silencio. Una de las pruebas más condenatorias fue una carta escrita por la misma condesa, descubierta escondida en sus cámaras. En él, discutió los arreglos para eliminar a los sirvientes inútiles y mencionó sesiones de tortura específicas con casualidad inquietante. La autenticidad de esta carta ha sido debatida por historiadores, pero su descubrimiento durante la investigación inicial influyó en la opinión contemporánea sobre su culpa. El gran número de víctimas sigue siendo disputada. Durante el juicio de sus optativos, un testigo afirmó haber visto una lista en la letra de la condesa que documenta a 650 víctimas. Otros testificaron para presenciar personalmente las muertes de 50 a 80 niñas. Incluso las estimaciones más conservadoras sugieren docenas de asesinatos. Si bien algunas cuentas colocan el número de cientos, el recuento exacto puede nunca ser conocido, ya que muchas víctimas tempranas probablemente fueron eliminadas sin ningún registro. Los testimonios pintan una imagen de audacia intensiva. Inicialmente, las víctimas eran exclusivamente de la clase de servicio, sus muertes se explican fácilmente como accidentes o enfermedades. A medida que pasaron los años sin consecuencias, la condesa supuestamente comenzó a atacar a hijas de nobleza menor que le habían sido enviadas por educación en nobles modales. Esta expansión de la selección de víctimas finalmente contribuyó a su caída. Como las familias nobles tenían más recursos para exigir investigaciones, la propagación geográfica de las víctimas cuenta su propia historia. Las niñas fueron reclutadas de un círculo cada vez más amplio alrededor de Castle Chactaje cuando las aldeas locales aprendieron a mantener a sus hijas alejadas. Bahí 609, las adquisiciones viajaban a regiones distantes de Hungría para encontrar víctimas adecuadas, ofreciendo pagos generosos a familias desesperadas. Esta expansión de las operaciones requirió más suprisos y creó más oportunidades de exposición. Estos casos documentados representan solo una fracción del horror que se desarrolló dentro de Castle Chactiche. Por cada víctima cuyo nombre sobrevive en los registros judiciales, muchos otros desaparecieron sin rastro. Sus historias preservadas en el testimonio de testigos que finalmente encontraron el coraje de hablar sirven como monumentos a las vidas acortadas por la colisión de la personalidad sádica y el poder sin control. La investigación que finalmente trajo el escrutinio al castillo de Chakich no comenzó por la preocupación por los campesinos asesinados, sino por motivaciones políticas y financieras que hicieron que Elizabeth Valle sea vulnerable. Para 1610, se había convertido en una de las personas más ricas en Hungría, manteniendo deudas masivas de la corona misma. El rey Matías II le debía a la herencia de su difunto esposo una fortuna por financiar campañas militares contra los turcos. Su caída borraría convenientemente estas deudas reales. El nombramiento de Georgi Turso como palatino de Hungría en 6009 marcó un punto de inflexión. Aunque, a pesar de ser el primo de Vas a través del matrimonio, enfrentó presión tanto de la corte de los Habsburgo como de los nobles húngaros preocupados por su creciente poder. Los rumores de atrocidades en Chacticha proporcionaron el pretexto perfecto para la acción contra alguien que se había vuelto demasiado poderoso, demasiado rico y demasiado independiente para la comodidad. El 29 de diciembre de 1610, Tso dirigió una redada en Castle Chak que se volvería legendario en la historia húngara. Su grupo supuestamente descubrió una escena de horror activo. Una niña muerta en el salón principal, otra víctima moribunda cerca y varias otras encerradas en celdas que muestran signos de tortura. Mientras que algunos historiadores cuestionan si este descubrimiento dramático se organizó para el efecto, la redada proporcionó evidencia innegable de asesinatos sistemáticos. Las secuelas inmediatas de la redada revelaron la compleja interacción de la ley y el noble privilegio. A pesar de la abrumadora evidencia, Tso no arrestó a la condesa. En cambio, negoció con su familia para evitar un juicio público que deshonrara una de las dinastías más destacadas de Hungría.
Este acuerdo, arresto domiciliario en lugar del enjuiciamiento formal, demuestra cómo incluso en la extremidad, la sangre noble, proporcionó una protección que no estaba disponible para los delincuentes comunes. El juicio que siguió se centró no en la propia Valle, sino en sus 4 cómodos principales, adyacentes, Elona Sao, Llano Sujbari y Catarina Benica. Estos plebeyos podrían ser procesados sin desafiar la estructura fundamental del privilegio noble. Sus testimonios extraídos bajo tortura proporcionaron detalles espeluznantes que satisfacían la curiosidad pública mientras protegían el sistema que permitía dichos crímenes. Los procedimientos legales revelaron las principales preocupaciones de las autoridades húngaras austriacas. Las preguntas se centraron tanto en los derechos de propiedad y las obligaciones financieras como en el asesinato. Los investigadores documentaron cuidadosamente los activos de Valle y Stats, lo que sugiere que las consideraciones financieras jugaron un papel importante en IN persiguiendo el caso. Las deudas masivas debidas por la corona a la familia Valle desaparecieron junto con la libertad de Elizabeth. Las oraciones transmitidas a los cómplices de Bas reflejaron la brutalidad judicial estándar de la época. Data Sent y Elona Joe, identificados como organizadores principales de sesiones de tortura, fueron condenados a que sus dedos sean arrancados con pinzas calientes antes de ser quemados vivos. Jano Subari, como un participante más joven presuntamente coaccionó a la participación, fue decapitado antes de quemarse. Solo Catarina Benicar, cuyo testimonio resultó crucial y que se consideró menos culpable, recibió una sentencia de prisión. La condesa misma permaneció en el limbo legal. Técnicamente nunca probada o condenada, fue confinada a Castle Chaktiche por acuerdo familiar en lugar de sentencia judicial. Esta solución extrajudicial conservó la noble dignidad al tiempo que la eliminó del poder. Sus hijos conservaron su herencia y títulos, evitando la destrucción completa que habría seguido una convicción formal por tales crímenes. Las ramificaciones políticas se extendieron más allá de las fronteras de Hungría. La corte de los Habsburgo usó el escándalo para debilitar la noble autonomía húngara, argumentando que tales atrocidades demostraron la necesidad de una autoridad central más fuerte. Los nobles protestantes vieron la fiscalía como parte del asalto de la contra-reformación católica a su poder. Estos conflictos más amplios transformaron un caso criminal en un campo de batalla político donde la justicia para las víctimas se volvió secundaria a las luchas de poder más grandes. Los estudiosos legales del periodo debatieron si el privilegio noble debería extenderse a tales delitos extremos. Algunos argumentaron que las acciones de Bea cayeron fuera de cualquier interpretación razonable de los derechos feudales. Otros sostuvieron que probar un noble por crímenes contra los sirvientes socavaría todo el orden social. Estos debates preservados en la correspondencia contemporánea muestran cómo el caso cuestionó los supuestos fundamentales sobre la ley y la jerarquía. La naturaleza limitada de la investigación plantea preguntas preocupantes. Las autoridades mostraron poco interés en identificar a todas las víctimas o proporcionar justicia a sus familias. El enfoque se centró en crímenes espectaculares en lugar de una investigación sistemática. Muchos testigos potenciales nunca fueron entrevistados y las grandes cantidades de evidencia probablemente fueron destruidas por miembros de la familia que protegen la reputación de Valle. La reacción internacional al caso varió considerablemente. En Europa Occidental, los panfletos que describen los crímenes de Bea se vendieron ampliamente, alimentando la fascinación pública con la exótica brutalidad húngara. El Imperio Otomano, involucrado en un conflicto constante con Hungría, usó el escándalo como propaganda, demostrando la corrupción moral cristiana. Estas perspectivas externas dieron forma a cómo se recordaba y mitología el caso. La consecuencia inmediata de las comunidades circundantes de Castle Chakich fue mixta. Mientras que el reinado del terror había terminado, la interrupción económica siguió. El castillo había sido un importante empleador y mercado de bienes locales. Su cierre arrojó a muchos a la pobreza, creando nuevas vulnerabilidades para las mismas poblaciones que habían suministrado víctimas. Estas consecuencias económicas demuestran cuán profundamente arraigada fue tal explotación en el tejido social.
La respuesta de la familia Batty al escándalo revela noble solidaridad que trasciende crímenes individuales. En lugar de repudiar a Elizabeth, sus familiares trabajaron para minimizar el daño al apellido. Destruyeron documentos, testigos intimidados y crearon narraciones alternativas que la retrataban como enfermas mentales en lugar de malvadas. Este esfuerzo colectivo para preservar la reputación sobre la búsqueda de la justicia habla de las prioridades de la sociedad aristocrática. El legado de la investigación se extiende más allá de sus resultados inmediatos. Estableció precedentes para enjuiciar crímenes nobles, por limitado. Los testimonios detallados recopilados durante los procedimientos proporcionan una invaluable documentación histórica de la vida en Hungría feudal. Lo más importante, demostró que incluso las personas más poderosas podrían enfrentar alguna forma de consecuencia cuando sus crímenes se volvieron demasiado atroces para ignorar. 4 siglos después, las preguntas legales planteadas por el caso BAIE siguen siendo relevantes. ¿Cómo equilibra la sociedad los derechos individuales con poder colectivo? ¿Cuándo se convierte en la impunidad del privilegio? Estos problemas fundamentales de justicia y autoridad continúan resonando en los sistemas legales modernos, lo que hace que este estudio de caso histórico sea más que un mero sensacionalismo. Las secuelas inmediatas del confinamiento de Elizabeth B. abrieron esfuerzos para contener el daño del escándalo al noble prestigio. Su familia trabajó sistemáticamente para destruir la evidencia, los testigos de silencio y elaborar narraciones alternativas que la retrataron como víctima de persecución política o enfermedad mental. Estos esfuerzos lograron parcialmente, creando ambigüedades históricas que persisten hoy. Castle Chakti se convirtió en un monumento al horror. Los campesinos locales se negaron a acercarse a sus paredes, creyendo que maldicían por las almas de las víctimas torturadas. La familia Valle lo abandonó como residencia, dejándola decaer. Dentro de un generación, se había convertido en una ruina. Sus piedras se pilan por los lugareños que susurraban oraciones mientras desmantelaban la vista de tanto sufrimiento. El impacto en la sociedad noble húngara fue profundo, aunque sutil. Si bien no cambiaron las leyes formales, el escándalo de Valle creó limitaciones tácitas en el comportamiento noble. El caso demostró que incluso los más altos podrían enfrentar consecuencias si sus crímenes se volvieron demasiado públicos y políticamente inconvenientes. Este reconocimiento condujo a ejercicios de poder más discretos, no necesariamente más humanos. La división católica protestante en Hungría encontró un nuevo combustible en el escándalo. Los propagandistas católicos retrataron los crímenes de Bea como el resultado natural de la herejía protestante, mientras que los protestantes argumentaron que las autoridades católicas la habían permitido a través de la corrupción e indiferencia. Estas interpretaciones religiosas del caso influyeron en la política húngara durante décadas, contribuyendo a las tensiones sectarias en curso. Las reformas legales en las décadas posteriores al escándalo mostraron influencia indirecta del caso. Las nuevas regulaciones requirieron una mejor documentación de las muertes de servidores y establecieron una supervisión limitada de las fincas nobles. Si bien estas medidas no lograron proteger a las poblaciones vulnerables, representaban el reconocimiento de que el poder completamente sin control podría amenazar la estabilidad social. Las consecuencias económicas se extendieron por la región durante generaciones. Las fincas de Baterie, una vez entre las más prósperas, fragmentadas a través de disputas legales y mala gestión de Hungría. Las aldeas que habían suministrado sirvientes al castillo enfrentaron un estigma duradero. La economía regional interrumpida por el escándalo y el posterior abandono del castillo tardaron décadas en recuperarse. Las respuestas literarias y culturales comenzaron casi de inmediato. Panfletos que describen los crímenes de Bea circularon por toda Europa. Cada recuento agregando nuevos adornos. En el siglo XVIII, se había convertido en un personaje de stock en la literatura gótica, su realidad histórica oscurecida por capas de ficción. Esta transformación de persona a arquetipo demuestra cómo el trauma se convierte en mitología con el tiempo. La interpretación feminista de la historia de Bea surgió siglos después, cuestionando si sus crímenes fueron exagerados debido a su género y poder.
Algunos eruditos argumentan que los nobles masculinos que cometieron atrocidades similares enfrentaron menos escrutinio o castigo. Aunque no excusa sus crímenes, esta perspectiva resalta cómo el género influyó tanto en los eventos originales como en su interpretación histórica. La leyenda del vampiro que finalmente se unió a Valle representa la transformación más dramática de su legado. Las historias de embotellamiento de la sangre, probables adornos ficticios, se convirtieron en historias de vampirismo literal. En el siglo XIX, se había convertido en la condesa de sangre, inspirando innumerables historias de terror que tenían poca semejanza con la realidad histórica. La identidad nacional húngara moderna lidia incómodamente con el legado de Valle. Ella sigue siendo simultáneamente una fuente de fascinación oscura y vergüenza nacional. Los sitios turísticos conectados a su historia generan ingresos mientras plantean preguntas éticas sobre la comercialización de la tragedia. Esta tensión refleja desafíos más amplios en cómo las sociedades recuerdan y se benefician de los horrores históricos. El impacto psicológico en las comunidades descendientes persiste de manera sutil. Las familias cuyos antepasados sirvieron en Castle Chactic a menudo llevan un trauma generacional expresado a través de cuentos folclóricos y de advertencia. Estas tradiciones orales preservan recuerdos que pasaban por alto, manteniendo perspectivas de víctimas junto con la narrativa noble más documentada. El interés científico en el caso ha producido varias teorías psicológicas sobre las motivaciones de B.A. Los analistas modernos han propuesto un diagnóstico que van desde el trastorno de la personalidad sádico hasta la psicopatía formado por el trauma infantil. Si bien dicho análisis retrospectivo tiene limitaciones, demuestra esfuerzos continuos para comprender cómo se desarrolla y opera extrema crueldad. La precedencia legal establecida por el caso influyó en la posterior jurista húngara de manera compleja. Si bien no terminó el privilegio noble, creó el reconocimiento de que dicho privilegio tenía límites. Los casos posteriores que involucran crímenes nobles a menudo hacen referencia al asunto de Báthory como un marcador límite para un comportamiento aristocrático aceptable. Los esfuerzos de preservación en Castle Chactic reflejan actitudes cambiantes hacia los sitios de patrimonio oscuro. El trabajo de restauración moderno equilibra la preservación histórica con respeto a las víctimas. Los materiales interpretativos intentan honrar a los asesinados mientras explican el contexto histórico que permitió tales crímenes. Este delicado equilibrio demuestra enfoques en evolución de la historia traumática. La influencia del caso de Báthory en las narrativas modernas de crímenes verdaderos es sustancial. Su historia estableció plantillas sobre cómo la sociedad discute a los asesinos en serie, la intersección del privilegio y el crimen, y el desafío de separar los hechos de la leyenda en casos históricos. Estos patrones narrativos continúan dando forma a cómo se entienden y discuten los crímenes contemporáneos. Contemporáneo. La elevación surge en las discusiones de poder, privilegio y justicia. Los mecanismos que protegieron a Valle, riqueza, posición social, complicidad institucional siguen siendo operativas en diferentes formas hoy. Su caso sirve como un espejo histórico para examinar cómo las sociedades modernas permiten o evitan la explotación por parte de los poderosos. Los enfoques educativos de la historia de Valle varían considerablemente en culturas y contextos. Algunos se centran en los aspectos sensacionales que usan horror para involucrar el interés de los estudiantes. Otros enfatizan el análisis sistémico, examinando cómo las estructuras sociales permiten la crueldad individual. Estas diferentes opciones pedagógicas reflejan debates en curso sobre cómo enseñar historia traumática. La cuestión del memorial y la memoria sigue siendo polémica. A diferencia de las víctimas de violencia patrocinada por el Estado, las víctimas de BEA no tienen monumento oficial. Los esfuerzos para establecer el reconocimiento de estas niñas asesinadas enfrentan obstáculos de aquellos que prefieren olvidar o mitologizar en lugar de conmemorar. Esta ausencia habla de cuyas vidas la sociedad considera digna de un recuerdo formal. La transformación de Elizabeth Valle de la figura histórica al ícono cultural demuestra cómo las sociedades procesan el trauma a través de la narración de historias. Cada generación ha reinventado su historia para reflejar las ansiedades contemporáneas sobre el poder, el género y la violencia.
Esta evolución en curso asegura que su legado permanezca dinámico, reinterpretado continuamente en lugar de fijo en ámbar histórico. La historia de la Condesa Valle se erige como uno de los capítulos más oscuros de la historia. Un testimonio de lo que sucede cuando la personalidad sádica se encuentra con el poder sin control. Su historia nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y los sistemas que creamos para organizar la sociedad. 4 siglos después, las preguntas planteadas por sus crímenes siguen siendo inquietantemente relevantes. ¿Qué permitió a una mujer presuntamente torturar y asesinar durante 30 años sin intervención? La respuesta no se encuentra solo en el mal individual, sino en los fracasos sistemáticos de una sociedad que valoraba el noble privilegio sobre la vida humana. Cada institución que debería haber protegido a los vulnerables en su lugar protegió a su depredador. La ley, la religión y la costumbre social, todo incluido para acomodar el poder en lugar de servir a la justicia. Las víctimas de Castle Chactic, en su mayoría jóvenes campesinas cuyos nombres apenas conservaban, pagaron el precio final por las desigualdades de su sociedad. Murieron no solo por la crueldad individual, sino de un sistema que consideró que sus vidas se pueden prescindir. Su sufrimiento es una acusación de cualquier sociedad que cree categorías de personas cuya humanidad importa menos que otros privilegios. Sin embargo, la eventual investigación, por defecto y motivada políticamente, demuestra que incluso el poder más arraigado tiene límites. Cuando los crímenes de Bea se volvieron demasiado atroces, demasiado públicos, y demasiado útil para ignorar, el sistema que la protegió finalmente actuó. Esta justicia retrasada ofrece esperanza y advertencia. Espero que ningún poder sea realmente absoluto. Advertencia sobre cuánto se produce el sufrimiento antes de que se apliquen los límites. La mitologización de Elizabeth Valle revela cómo las sociedades procesan el trauma colectivo. Al transformarla en un vampiro, un monstruo, una figura del mal sobrenatural, nos distanciamos de los sistemas humanos que la crearon. Es reconfortante creer que tal horror requiere un mal inhumano en lugar de reconocer cómo las estructuras sociales ordinarias pueden permitir una crueldad extraordinaria. Los paralelos modernos surgen incómodamente a menudo. Cuando vemos a las personas poderosas escapar de las consecuencias para la explotación cuando las instituciones protegen a los depredadores en lugar de a las víctimas. Cuando la riqueza y el Estado crean inmunidad a partir de la justicia. Somos testigos de la misma dinámica que operaba en Castle Chacquis. Las formas específicas cambian, pero los patrones fundamentales persisten. La cuestión de la culpa de Elizabeth Bea sigue siendo históricamente compleja. Si bien la evidencia sugiere fuertemente un asesinato sistemático, se reunió a través de la tortura y atendió fines políticos. Debemos reconocer esta ambigüedad sin perder de vista el sufrimiento documentado. Ya sea que matara 50 o 650, ya sea que se bañara en sangre o simplemente torturara por placer, el horror central permanece sin cambios. Su historia finalmente trasciende al individuo a iluminar fallas sistémicas. Una sociedad que otorga poder sin control a cualquier grupo crea oportunidades para tal abuso. La manifestación específica puede variar si los señores feudales sobre los URF o los sistemas de explotación modernos. Pero el peligro fundamental sigue siendo constante. El poder sin responsabilidad corrompe y la potencia absoluta permite la corrupción absoluta. Los sirvientes que finalmente testificaron contra Valle mostraron un coraje extraordinario. Al decir verdad al poder en cualquier época, corre el riesgo de represalias, pero en Hungría feudal, podría significar la muerte. Su disposición a romper el silencio, incluso cuando las autoridades mostraron más interés en la política que la justicia, merece reconocimiento. Nos recuerdan que exponer el abuso requiere valentía individual cuando los sistemas fallan. La distancia histórica no debe disminuir nuestro horror en estos eventos. El joven Gil torturado en Castle Chactic experimentó una agonía real, sintió un verdadero terror, murió muertes reales. No eran accesorios en una historia gótica, sino los seres humanos cuyas vidas fueron atrevidas por la crueldad habilitada por la indiferencia. Recordarlos como personas en lugar de estadísticas honra su memoria.
Las secuelas legales del caso ofrecen sus propias lecciones. Al castigar solo a los consumos plebeyos mientras protegía el privilegio noble, las autoridades demostraron que la justicia atendió el poder en lugar de la verdad. Este enjuiciamiento selectivo protegió el sistema mientras parecía abordar sus fallas. Tal justicia performativa que mantiene las desigualdades subyacentes sigue siendo un desafío contemporáneo. El turismo moderno en los sitios relacionados con el baño plantea preguntas éticas sobre la comercialización de la tragedia. Cuando el horror histórico se convierte en entretenimiento, corremos el riesgo de perder de vista el verdadero sufrimiento. Sin embargo, estos sitios también tienen fines educativos, ayudando a los visitantes a comprender cómo ocurrieron tales eventos. El equilibrio de la conmemoración con la explotación requiere una vigilancia constante y respeto por las víctimas. El análisis feminista del caso de Bea proporciona una perspectiva importante sin excusar crímenes. ¿Un noble masculino que cometió atrocidades similares enfrentaría el mismo nivel de infamia histórica? ¿Cómo influyó el género tanto en sus presuntos delitos como en su enjuiciamiento? Estas preguntas complican las narraciones simplistas mientras se mantienen enfocados en el daño documentado. La persistencia de Valle en la cultura popular, desde películas de terror hasta canciones de heavy metal, demuestra nuestra continua fascinación con el mal extremo. Esta presencia cultural mantiene viva su historia, pero a menudo oscurece la realidad histórica con el sensacionalismo. Cada generación debe decidir cómo equilibrar la narrativa atractiva con respetuoso verdadero. Para los historiadores, el caso BAI ejemplifica los desafíos de reconstruir la verdad a partir de fuentes sesgadas. Los registros judiciales reflejan las agendas políticas. Los testimonios de testigos se extrajeron a través de la tortura y luego las cuentas agregaron elementos ficticios. Sin embargo, a través de un análisis cuidadoso, surgen patrones que sugieren una verdad sustancial debajo de los adornos. La relevancia para las discusiones contemporáneas de privilegios y justicia sigue siendo sorprendente. Cuando debatimos la responsabilidad de los poderosos, cuando examinamos cómo las instituciones permiten el abuso, cuando preguntamos por qué no se cree a las víctimas, nos comprometemos con los problemas centrales para el caso BAI. La historia aquí no sirve a la curiosidad tan lejana, sino como un espejo para las luchas continuas. Quizás la lección más inquietante de Castle Chaktiche es cómo las personas comunes se vuelven cómplices en el mal extraordinario. Los sirvientes que inicialmente retrocedieron a la violencia se convirtieron gradualmente en participantes. Funcionarios que deberían haber investigado en su lugar aceptaron sobornos. Las comunidades que sabían que algo estaba mal permaneció en silencio. Esta normalización gradual del horror advierte contra suponer que actuaríamos de manera